Bueno, llega fin de año, quedan pocos días también para que la mayoría de los colegios concluya el año escolar y comienzan de esta forma las vacaciones de verano. De hecho, ya hay varios que han salido, una época que debería ayudar a los alumnos a descansar, también a reponerse para el año siguiente. Pero ¿qué pasa con aquellos niños o jóvenes que no tuvieron buenos resultados? O, por ejemplo, ¿cómo se debe enfrentar el fracaso escolar? Y es por eso que nos acompaña en el estudio la psicopedagoga y decana de educación de la Universidad Bernardo O'Higgins, Carolina Salamé, para ayudarnos a responder estas y otras preguntas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Gracias por la invitación. A ver, el fracaso es algo bastante serio, ¿eh? Porque resulta que muchos jóvenes incluso quedan estigmatizados a nivel social por ejemplo, haber repetido un curso. ¿Eso es tan así, la estigmatización que existe? Sí, efectivamente. Primero es importante, Germán, que veamos qué vamos a entender por fracaso escolar. Y generalmente el fracaso escolar se asocia a aquellos niños que no logran tener un rendimiento medio acorde a su edad cronológica o acorde al nivel de enseñanza que se encuentran cursando. Es decir, el fracaso escolar se asocia a un rendimiento académico, es decir, se asocia a notas. Y generalmente cuando se asocia a cifras, a notas, hay una estigmatización social, indudablemente. Ahora, el problema no está también quizás en que esa asociación a notas o ese rendimiento solo mide esta como computadora mental de que si tú sabes, no sabes, y no necesariamente medir habilidades que pueda tener la persona. A ver, yo creo que efectivamente hoy en día creo que el sistema educativo carece un poco de cómo evaluamos o medimos distintas habilidades, capacidades, incluso competencias que tienen los niños. Yo creo que es importante que tendamos a darle un poco lo que estábamos hablando, es cómo les damos la posibilidad a los jóvenes y a los niños de crear sus propias estrategias, sus propios métodos para resolver una tarea escolar. Y eso es lo que falta hoy en día en el sistema educativo. Porque ¿cómo se puede trabajar el fracaso? Por ejemplo, un niño que es excelente deportista, que tiene habilidades para el deporte y que podría llegar muy lejos en el deporte, pero quizás en el colegio no le va muy bien, no tiene muy buenas notas y sin embargo se le asocia como un fracaso, le fue mal en el colegio. Porro, le dicen mucho. Así es. ¿Cómo se puede trabajar? Porque psicológicamente eso es un daño muy grande que se está haciendo. Bueno, hay varias estrategias que pueden utilizar los docentes. En primer lugar, creo yo que el docente tiene la obligación de plantearle siempre al niño la tarea como un desafío, como algo nuevo, como algo distinto, como una capacidad que el niño puede lograr. Cuando los niños sienten que son capaces de lograr aquellas tareas o objetivos que se proponen, les hace tener una motivación distinta al aprendizaje. Que el alumno sepa el para qué, el cómo se va a realizar la tarea, cómo lo voy a evaluar, para qué quiero lograr esos objetivos con el niño. Que el niño sienta que puede participar, que sea independiente en su aprendizaje, que tenga distintas estrategias o métodos para resolver una tarea. Y yo insisto, generalmente cometemos el error de pensar que hay un único método para resolver un ejercicio o una tarea escolar. Es en el caso, por ejemplo, de los docentes. ¿Qué pasa con el rol de los padres? ¿Qué pasa un padre que detecta que su hijo quizás en el aspecto, en las notas, por ejemplo, en algunos ramos no le va muy bien, pero insisto, un excelente deportista? ¿Es rol del padre saber detectar en qué colegio coloco a mi hijo, donde quizás potencien habilidades por sobre otro tipo de cosas, sabiendo que si yo coloco a mi hijo en una institución donde priorizan 100% de las notas, a mi hijo le va mal y por lo tanto le puedo generar un cierto trauma de ahora en adelante? A ver, yo creo que dentro de la labor de los padres es importante que ellos, en primer lugar, conozcan efectivamente cuáles son las capacidades de sus hijos, cuáles son las potencialidades y dónde se encuentran las debilidades para poder canalizar bien, ¿cierto?, y potenciar aún más estas capacidades que tiene su hijo. Indudablemente que los padres son los responsables de ver cuál es el colegio que cumpla con las expectativas que yo quiero para mi hijo. Porque no olvidemos que también el fracaso escolar se asocia, el que tú seas bueno o malo en alguna materia o en el colegio, tiene un estigma social muy importante. Y no solo un estigma social, sino que también hay factores emocionales, afectivos, personales, que están, ¿cierto?, incidiendo en que esa persona sea buena o mala en algo determinado. ¿Y qué tanto puede incidir también, por ejemplo, lo que quiere un padre con el hijo? Muchas veces lo que el padre no logró, a veces quiere que el hijo lo logre a través de él, pero el hijo a veces no necesariamente tiene las capacidades o tiene otras capacidades. Ese tema particular, familiar,
con el niño. ¿Es algo que socialmente se debiese trabajar o no? Yo creo que sí. Yo creo que se debería trabajar desde el hogar y obviamente ser potenciado por la escuela. Ahora, si tú me preguntas, yo creo que por mi experiencia, yo creo que hoy en día es menos visto esto de que si el papá quiso hacer algo y no lo logró, se obligue a su hijo a realizar aquel objetivo o meta que él no logró. Yo creo que hoy en día hay mayor libertad entre los jóvenes, entre los niños, para elegir sus propias habilidades o capacidades. Entrando en el fracaso, poniendo el fracaso entre comillas, porque en realidad no sé si nombrarlo fracaso o no, pero un niño que llegara a repetir en el colegio, viene el verano, ¿cuál es el rol que debiesen tomar los padres? ¿Cómo debiesen ayudar a ese niño ya que ya repitió, ya no va a estar quizás con sus compañeros, porque también pasa eso, deja su curso con el que quizás ha estado varios años? ¿Cómo se debe trabajar eso psicológicamente un poco a nivel de grupo familiar para que el próximo año lo logre enfrentar sin tener un trauma? Bueno, ahí hay un trabajo bien importante que hacer. Yo creo que, en primer lugar, los padres deben apoyar 100% a su hijo y hacerles ver que quizás este fracaso en conjunto lo van a superar. Los padres no sacan nada con estarle recriminando permanentemente al niño, ¿cierto?, este fracaso que ha obtenido. Otro error que suelen cometer los padres cuando los comparan con sus hermanos. Es que tu hermano es mucho más inteligente que tú, o tu hermano logró tener, eso también es negativo. Bajo esa perspectiva, yo creo que los padres tienen que apoyar a sus hijos, hacerles ver que este fracaso en conjunto lo van a poder superar, que van a diseñar en conjunto, como familia, distintas formas de superar este fracaso. Que el niño, es importante que los padres hagan sentir que su hijo confía en sus capacidades y que todos cometemos errores, porque es normal cometer errores y que de esos errores tenemos que aprender. Los padres tienen que hacer que sus hijos tomen decisiones acordes a la edad que tiene. ¿Te fijas? Pueden trabajar y desarrollar lo que yo siempre he insistido, los hábitos de estudio. Mientras más tempranamente fomentes en los niños los hábitos de estudio, mejores resultados va a obtener, porque va a llegar un minuto en que el niño lo va a hacer tan propio, el tener una planificación, un tiempo para el estudio, el saber organizarse, a qué materia le dedico más tiempo porque tengo menores habilidades, que el niño automáticamente va a llegar a una instancia en que el padre no va a necesitar el estar controlando el estudio de su hijo, ni llegar del trabajo a repasar la materia o a tomarle una lección para la prueba del día siguiente. Interesante tema que podríamos estar conversando durante muchísimo rato, pero le quiero agradecer su presencia acá en CNN Chile. Gracias a ustedes. Bueno, así que ya sabe algunos consejos entonces, si que usted está viviendo esto junto a sus hijos, una buena forma es conversar con ellos, apoyarlos para este próximo año. De esta forma ponemos término a estos 30 minutos de noticias. No se separen nosotros, siga junto a la compañía de CNN Chile.